por este atraso, pero ya tengo ya configurado el tema de la computadora acá. Vamos a empezar el servicio entonces, mi hermana Rosy, Amén. de este miércoles 24 de septiembre. Se fue el último miércoles del mes de septiembre y todavía seguimos con los temas. Tenemos la serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Hoy nos toca el tema 123 temas. 123 temas. Tenemos de la serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Hoy tenemos el tema titulado Autoridad divina en todo tiempo. Ayer en la noche conversaba con un hermano de México, el hermano Ido. No sé si él se conectó, si se conectó por Zoom o por Facebook. Espero que el grupo de hermanos que les invité para que escucharan este tema es muy importante, porque este tema tiene que ver con la autoridad que Dios ha dejado en todas las áreas de la vida del ser humano, y es una autoridad de origen divino. Y aquí es donde vamos a ver nosotros cómo debemos de tener mucho cuidado para el tiempo del fin, porque cuando estudiamos nosotros la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel, hay una línea de tiempo muy fina, y esa línea de tiempo la debemos de llevar y no salirnos ni para la derecha ni para la izquierda. Esa línea de tiempo del origen de la iglesia de Dios, comienza la iglesia de Dios en el cielo bajo el fundamento de la ley. Comienza la iglesia de Dios en el Edén bajo el fundamento de la ley divina, la ley de Dios. Dios no puede cambiar su ley, porque si cambia su ley, entonces Él va a cambiar su carácter. La norma de juicio para todo ser humano y para todo ser vivo y para todo ser creado es la ley de Dios. Muy importante, queridos hermanos, que podamos establecer estos puntos para este tiempo. En el Edén también Dios establece su iglesia. Recordemos que como pueblo estudiamos nosotros las 4 columnas que sostienen la verdad presente en el Edén. Y ahí aparece el sábado, aparece el matrimonio, aparece la reforma pro salud y aparece el diezmo. Son 4 columnas que se establecen en el huerto del Edén. Allí, en el Edén, no existía pecado, y el fundamento era la ley también. El fundamento, la ley. Y ese fundamento que es la ley es Cristo también, porque el carácter de la ley es el carácter de la divinidad. Y es muy importante que nosotros podamos ver que la autoridad divina en todo tiempo se debe de respetar de acuerdo a los parámetros que el cielo coloca y que nos da para poder entender su voluntad. Por ejemplo, queridos hermanos, cuando nosotros analizamos este párrafo, por favor, mediten en este párrafo. Queridos hermanos, sean miembros de iglesia y no sean miembros de iglesia, analicen este párrafo, por favor. Vean lo que dice el testimonio. Muchos aplican este tiempo para los 1800, otros para los 1900, pero este párrafo está señalando el tiempo del fin. Y este párrafo aparece en Primeros Escritos, página 261, el primer párrafo, y dice: vi, oigan la visión que se les da al instrumento de Dios en esa época. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Ahí hay una coma. Analicemos esta parte nada más. Y yo quiero, por favor, mis hermanos, que escuchen lo que voy a decir. Cuando el testimonio del espíritu de profecía habla de que los hijos de Dios sinceros están, vea, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, la iglesia nominal, la iglesia que quedó, la iglesia de nombre nada más, que rechazó el mensaje de la justificación por la fe en el año de 1888, que dio libertad a sus miembros de ir a la guerra en el 1914, en la Primera Guerra Mundial,
se convirtieron en una iglesia nominal, en una iglesia del montón, en una iglesia de nombre. Lo dice la sierva del Señor. Vi que Dios tiene hijos sinceros, pero a pesar de que es una iglesia nominal y todas las iglesias caídas que han bebido del vino de Babilonia, Dios tiene joyas, Dios tiene hijos sinceros en esos grupos. No que esos grupos son el pueblo de Dios. Oiga bien eso. Y ahora vean esto, hermanos. ¿Qué va a pasar con esos fieles que están dentro de las iglesias caídas y la iglesia nominal adventista, la iglesia de nombre? Dice, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias. A ver, saque conclusión. Y recibirán gustosamente la verdad. ¿Qué va a pasar con los fieles que están en la iglesia adventista nominal y todas las iglesias caídas? Bueno, antes que sean derramadas las plagas, es decir, antes de que se cierre la gracia, antes de que Cristo salga del lugar santísimo del santuario celestial, hay un llamado. El ángel de Apocalipsis 18 hace un llamado para que salgan de las iglesias caídas, para que salgan de la iglesia adventista. Y todo este conjunto de iglesias forman la gran Babilonia para el tiempo del fin. Y dice, los ministros y las personas que forman parte de estas iglesias serán llamadas para que reciban gustosamente la verdad. Ahora, noten esto, hermanos. ¿Quién lo sabe? Los que llevan la lectura conmigo, alguien me quiere responder. ¿Quién sabe de este movimiento que Dios quiere hacer? Satanás. ¿Alguien me quiere? Muy bien, Satanás lo sabe, dice el testimonio. Y ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, ¿quién va a dar el fuerte pregón del tercer ángel? Es el remanente. Amén. No son los grupos independientes, no es la iglesia adventista, es el remanente, es el residuo. Ahora vean esto, hermanos. Y Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, ¿qué hace él, hermanos? ¿Qué hace? Ayúdenme. Los engaña. Despierta excitación. ¿Cómo entienden ustedes cuando el testimonio dice que despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas? ¿Cómo será esa excitación que va a despertar? Ese reavivamiento espiritual que va a despertar sobre aquellos que van a dar el fuerte pregón. Ese reavivamiento espiritual que va a despertar en los adventistas nominales y en las iglesias caídas. Va a despertar esa excitación a fin, oiga lo que dice el testimonio, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. ¿Qué van a pensar los adventistas nominales y las iglesias caídas? Que Dios los dirige, que Dios está con ellos, que ellos son la iglesia de Dios para el tiempo del fin. ¿Ya? Y vean lo que dice aquí. Satanás espera engañar a los sinceros. ¿A quiénes sinceros? A esos sinceros que están entre las iglesias adventistas nominales y las iglesias caídas. Las iglesias caídas son protestantes, son pentecostales, son todas las iglesias que no abrazan la ley de Dios, que no abrazan el sábado para el tiempo del fin. Ahí aparece la iglesia católica y a todo ese conjunto de iglesias se le llama la Gran Babilonia. Ah, pastor, pero ¿qué hay de los grupos independientes adventistas que han salido de la iglesia adventista? Como los independientes, como la vara del pastor, como el ángel de Apocalipsis 18, como el ángel de la luz de Apocalipsis 18 y un sinnúmero de nombres que tienen estos grupos. ¿Qué va a pasar con esos grupos? Porque ellos son el remanente. No, mi querido hermano, no, mi querida hermana. No, esos grupos salen de la iglesia adventista. Salen. Tienen un poquito de verdad y un poquito de error. Y no pueden ser el pueblo de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante con otro párrafo. Ahora,
¿Qué hace Satanás con los sinceros? Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. A ver, hermanos, interpreten este párrafo conmigo. Satanás induce seducir a los sinceros y los induce a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias adventistas nominales y las iglesias caídas, que ya no son. Las iglesias caídas, el protestantismo fue el pueblo de Dios. Cuando la reforma en Europa surgió a través de los protestantes que protestaron contra el yugo opresor romano que perseguía e imponía sus dogmas. Los bautistas, los metodistas, los luteranos fueron el pueblo de Dios un tiempo, pero rechazaron la verdad cuando se dio el primer mensaje angélico, el segundo mensaje angélico, y entonces el segundo mensaje angélico dice, ha caído Babilonia 2 veces. ¿Por qué? Muy interesante, hermanos, cuando analizamos estos puntos. Pero ¿cómo dice aquí? ¿Va a inducir a los sinceros a creer que Dios sigue obrando en sus iglesias? Pero ¿cómo dice la otra parte? Pero la luz resplandecerá. ¿Cuál luz? La luz del fuerte pregón. La luz del mensaje del tercer ángel. La luz de la verdad presente. La luz del santuario. La luz de la verdad de Dios para el tiempo del fin. Y esa luz eres tú, querido hermano, soy yo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Pero la luz resplandecerá. Y oigan esto que está en rojo está interesante. Pero la luz resplandecerá. Y todos los que tengan corazón sincero. A ver, hermanos, ¿quién me ayuda a completar la frase? ¿Qué harán los que tienen corazón sincero? Dice, Dejarán las iglesias caídas y decidirán por el residuo, Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son esas iglesias caídas? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Yo les pregunto, ¿ese residuo es la vara del pastor? ¿Ese residuo es el ángel de Apocalipsis 18? ¿Ese residuo es los grupos independientes? ¿Ese residuo es la iglesia nominal adventista? No. A ver, ¿cómo interpretan ustedes esto? Hermanos, es la iglesia militante, el residuo, la iglesia que quedó. Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia primitiva. Ahí aparece toda la iglesia protestante hasta el 1844. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, la iglesia adventista. El resto, lo que quedó de la iglesia adventista después del chasco del 1888, cuando rechazaron a Cristo, nuestra justicia, y se dieron poco a poco minando los principios de la verdad a tal punto que fueron a la guerra. Mis hermanos, esto es muy importante. Quería tener este punto para que pudiésemos comprender. Por favor, vayan analizando. Veamos otro. Ay, Pastor Monterroso, pero ¿qué pasa con los grupos independientes? Vamos a ver lo que dice Primeros Escritos. Oigan cómo dice la primera parte que está en azul. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas, grupos que profesan ser creyentes adventistas, tienen cada uno un poco de la verdad. Sí, un poquito de verdad. Hay quienes son fieles en la reforma pro salud. Hay quienes son fieles en el mensaje de la justificación por la fe. Hay quienes son fieles en varias cosas. Vean lo que dice. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades. Oiga esto.
que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. ¿Cuáles son las verdades que estos grupos adventistas que profesan un poco de la verdad no quieren conocer? Es la verdad de la vara de Aarón, la vara de la organización, la vara del ministerio, la vara de la iglesia organizada para el tiempo del fin. Y oigan, dice, pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce, ni quiere comprender. Qué interesante. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que necesita comunicar, permitirá que sus escogidos y amados las comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y en error. Cuán fácil se levantan grupos aún dentro de este remanente. Puede levantarse una asociación o una unión diciendo, tenemos la luz, nos vamos a revelar de la organización, nos vamos a separar de la organización. Y no se dan cuenta que Dios tiene una iglesia organizada que es su especial tesoro. Y cualquier traición a la iglesia de Dios que está en la línea de tiempo, en ese hilo profético, desde el Edén hasta el tiempo del fin, nadie puede cambiar la línea de tiempo sobre la iglesia profetizada para el tiempo del fin. Qué interesante. Dios no puede dirigir esos grupos que tratan la manera de levantarse en contra del pueblo de Dios. Me fueron mostrados a aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados. Oiga, separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Hoy estamos en un tiempo donde hay gente que está bebiendo nuevos errores e introducen esos nuevos errores a la iglesia y dividen las iglesias. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma. Y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres, la influencia de tales reuniones no es buena. Los mandamientos de los hombres, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. Oiga, Dios tiene una iglesia organizada que tiene 37 principios de fe. Dios tiene una iglesia organizada que tiene un manual de iglesia. Dios tiene una iglesia organizada que tiene resoluciones mundiales. Dios tiene una iglesia organizada que tiene la Biblia y los testimonios. Pero cuando hay personas que se levantan y comienzan a minar, a votar los principios y a hablar en contra de la organización, hermanos, entonces tenemos una rebelión dentro del pueblo de Dios. Y por eso vea esto, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Cuando la gente le gusta oír cosas raras que están en contra de lo que la iglesia tiene, sobre esa vara que reverdeció y está dentro del arca del pacto, Dios no puede proteger a estas personas. Hay pastores que se levantan en contra de la sana doctrina, en contra de los 37 principios de fe y tratan la manera de cambiar de una forma desordenada. Cuando alguien dice supuestamente tener una nueva luz, no debe de exponerlo a la iglesia, debe de buscar a un grupo de pastores de confianza
y llevarlo a diferentes grupos para poder estudiarlo si es la verdad del Señor. Si es la verdad del Señor, lo llevan a una delegación, desde una iglesia local, pasando por una asociación que lo acepta, pasando por una unión que lo acepta. Y si la unión lo acepta en su totalidad de los delegados, llega como una propuesta a una reunión mundial de delegados cuando nuestra iglesia se reorganiza a nivel mundial. Y en esa reunión de delegados a nivel mundial se estudia en multitud de consejeros con todos los líderes, representantes de la iglesia de Dios a nivel mundial de cada iglesia, y se estudia el caso, y si se aprueba y si se vota, entonces esa nueva luz que no viene a votar la antigua luz se establece y pasa a todas las iglesias. Ese es el orden de nuestra iglesia. Pero cuando un grupo de pastores comienza a enseñar algo que contradice la sana doctrina de la iglesia organizada y no sigue estos puntos fundamentales y estas bases para poder tener una propuesta y enviarla a la conferencia general, entonces ya es un asunto de rebelión y Dios no puede guardar a esta gente que le gusta escuchar el error. Y oigan cómo dice: los ángeles dejan de ejercer el cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados. Qué triste. Por él, entenebrecidos y debilitados, es decir, quedamos en tinieblas y bien débiles. Por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas, y entonces hay un choque, hay una marcada diferencia. El que respeta la verdad de Dios de acuerdo a la iglesia a través de la organización, y aquel que trae una falsa luz y choca el mensaje, porque no puede tener comunión aquel mensaje con la luz que Dios le ha dado al pueblo organizado para el tiempo del fin. Interesante. Oiga, vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Qué increíble, hermanos, lo que estos párrafos inspirados nos enseñan. Autoridad divina para todo tiempo. Mi hermana Rosy, voy a dejar de compartir un poco. Yo no sé, mis queridos hermanos, mi hermana Rosy, con relación a estos párrafos que hemos leído, que hemos compartido en este momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, porque esto es muy importante. Estos párrafos prácticamente son mi introducción, mi hermana Rosy, para entrar al tema de la autoridad divina en todo tiempo. No sé si quedaron claros los párrafos o alguien tiene alguna pregunta, algo o algún comentario con relación a lo que leímos, que eso es inspirado por Dios. Aquí está la hermanita Angélica que tiene una pregunta, pastor. Adelante, hermanita Angélica. Buenos días, hermanos, buenos días, pastor Danilo. Sí, bueno, disculpe mi tal vez poco conocimiento o entendimiento, pero cuando usted habla de grupos independientes, pastor, ¿a qué se refiere? ¿O qué, cómo se puede considerar un grupo independiente? Esa es mi pregunta, por favor. Sí. Un grupo independiente es aquel que sale de la iglesia adventista y se llaman independientes porque ellos no dependen de la organización, pero no tienen pastor y a veces buscan a un pastor adventista para que los vengan a bautizar a alguien, y manejan sus diezmos a como ellos lo quieren, para volantes, para tener sus propios obreros. O sea, los grupos independientes adventistas son los del sostén propio, ¿ya? Que ellos no creen en la organización, y por eso leímos, tienen un poco de la verdad,
pero hay verdades que no quieren aceptar, como la verdad de la organización. ¿Me entienden? Esos son los grupos. Y hay grupos que se han puesto nombres. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, había un grupo fuerte que hablaba acerca de salir de las ciudades y los que no salían en determinado tiempo se iban a perder. Y esto fue dirigido por Sagarra, le llamaban los sagarristas. Otro grupo que lo tuvo en Puerto Rico, Jorge Lopera, que dirigió masa, incluso hermanos de nuestra iglesia salieron. Otro grupo es este otro pastor argentino, se me va el nombre ahorita, muy reconocido Gambetta. entre los adventistas. Gambetta también. Gambetta, muchas gracias. Gambetta, que agarra masas, que predican en contra de la organización adventista y forman sus grupos independientes y se van de la iglesia. Pero no podemos perder el hilo profético que viene desde el Edén y llega hasta el tiempo del fin. Es el hilo profético que se le llama historia denominacional, y dentro de la historia denominacional está este movimiento de reforma. Este movimiento de reforma. El 51 sale, oiga bien, el 51 es una división del pueblo que se divide en dirigentes del movimiento de reforma y forman un grupo, una iglesia bajo la apostasía, bajo la rebelión. O sea, todos estos puntos, porque estamos estudiando la vara de poder, la vara de Aarón, ya la autoridad de Dios para el tiempo del fin. Entonces, muy importante, hermana Rosy, tener bien clarificado estos puntos para el tiempo del fin. O sea, pastor, ellos han salido ya de nuestra iglesia. No es que dentro de la iglesia se formen los grupos independientes, sino que ellos ya salieron y tienen su propio nombre, ¿verdad? Así como los nicolices también. Ajá. Pero ellos salieron, miren, grupos independientes, la mayor parte salen de la iglesia adventista. En el año de 1951 sale un grupo, se divide nuestra iglesia, pero los que salen, porque se salieron, forman los Nicolichi o la iglesia del movimiento del 51, ellos están fuera del marco profético, ya son grupos que se levantan en contra, como lo que estudiamos la rebelión de Datán, Coré y Abirán, que se levantaban y querían formar una nueva iglesia, una nueva organización. Pero yo estoy refiriéndome, mi hermana, a esos grupos independientes que practican el sostén propio, que no creen en la organización y que se independizan de la organización y que forman su propio grupo y se hacen llamar el ángel de Apocalipsis 18, la verdad presente para el tiempo del fin, la luz del ángel de Apocalipsis 18. O sea, tienen diferentes nombres y hay que tener mucho cuidado con estos grupos. Hay un grupo, dice la hermana aquí, el hermano estaba haciendo un comentario y dice que hay un grupo que incluso no cree en el Espíritu Santo y han alcanzado, ahora es un grupo muy peligroso, pero no reconoce la deidad del Espíritu Santo. Entonces, Y también hay otro grupo, pastor, cree, que salió, que perdón, amor, Ujú. también que el pastor también cree en los escritos de Elena de White, ¿verdad? Pero no acepta al Espíritu Santo como la deidad, parte de la deidad. Sí. Así También es. hay otro grupo, pastor, como usted decía, que ha salido de igual de hace tiempo de la iglesia adventista, donde han formado el grupo, pero usan los diezmos conforme a una persona que dice. Pero no es que usa el diezmo, sino usa como que ellos quieren. Lo Otros están invierten contra el en diezmo. libros, lo invierten En en libros, como volantes, en volantes, como estructuras. estructura para ir haciendo estructuras grandes, pero no con porque el diezmo no tiene ese propósito, sino el propósito del diezmo es otra, lo que dicen, en lo que siempre se ha creído en los 37 principios, ¿verdad? De fe. ¿Cuál es el rol del diezmo? Así es, mi hermano. Por eso, mi hermana Rosy, me abro ahorita a este punto porque estamos estudiando la vara de Aarón que reverdeció. Y la vara es un símbolo de la iglesia organizada. Para que surja un nuevo movimiento, una nueva iglesia, tiene que pasar por tres cosas fundamentales. Uno, el quebrantamiento abierto de la ley de Dios y legalizar el pecado. Dos, botar los altares, es decir, bajar la norma, bajar los principios. Y tres, perseguir a aquellos fieles que se levantan en contra de esta apostasía. Tienen que surgir estos tres puntos. Y todos esos puntos surgieron cuando surge este movimiento de reforma. Quebrantaron la ley permitiendo a sus miembros ir a la guerra, tomar armas en sábado e ir a la guerra y matar. Número dos,
Votaron los altares, los principios de la iglesia, los votaron en el 1914. Y número 3, ¿qué pasó con el remanente, con el 2% que no quiso ir a la guerra? Los mismos dirigentes los acusaron y muchos murieron mártires. Y ahí surge el remanente de Dios. Pero los demás movimientos que surgen, no surgen por esa base. No surgen por esa base, hermanos. ¿Por qué el pueblo judío dejó de ser el pueblo judío? Número 1, persiguieron y mataron a los profetas, quebrantaron la ley de Dios y botaron los altares. Y por eso Cristo establece la iglesia cristiana. ¿Por qué establece la iglesia cristiana? Porque los judíos rechazaron al autor de la vida, rechazaron la ley de Dios. También ellos violaron, botaron los altares. Y entonces surge el pueblo remanente de Dios, el que era el remanente de Israel. Y vez tras vez se ha repetido la historia. Por eso necesitamos estudiar el tema de historia denominacional, muy lindo. Y entonces traemos un hilo fino profético que no podemos cambiar. Está la vara del pastor. ¿Han oído ustedes de la vara del pastor? Los iluminados. Sí. Están estos grupos que no creen en ¿cómo se llama? Vean, que hay otro grupo adventista que se llaman le voy a decir cómo tienen el nombre, porque en varios lugares tienen diferentes nombres. Y dicen, nosotros estamos perdidos porque no le tenemos que llamar sábado, le tenemos que llamar el gran Sabbat. Que no le podemos decir Jehová porque ese nombre no es. Y que no le podemos decir Jesús a Jesús porque Jesús quiere decir caballo. O sea, hermanos, hay gente que se mete en tanta cosa y esos grupos se levantan. Y lo triste es que van a nuestros hermanos débiles en la fe y no entienden el mensaje. Y estos hermanos beben de esas fuentes y se confunden. Pero lo más triste, hermanos, es cuando de nosotros se levanta gente. Imagínate, hermana Rosy, que el pastor Danilo se levante, uno de estos, y yo comience a predicar, hermanos, el mensaje de los 144,000. Dios me reveló que son fieles con ciertas características y son solo de Latinoamérica. No hay de ningún otro país, hermanos. Y yo comienzo a sacar de contexto el tema original como están los principios de fe. Yo estoy apostatando. Pero como hay gente que me aprecia, viene un grupo de gente y dice, sí, se van conmigo por el aprecio. No, mi hermano, no se vayan conmigo por el aprecio. Vivan la verdad. Si el pastor Monterroso el día de mañana llega a predicar un mensaje diferente al que la iglesia tiene, al que la iglesia predica a nivel mundial, de acuerdo a la Biblia y a los testimonios, hermanos, yo ya soy un pastor falso. Yo ya estoy sosteniendo la infernal tea satánica desde el púlpito para confundir y engañar a la gente. Por sus frutos los conoceréis. Que yo empiece a hablar, hermanos, formemos otra nueva denominación. No, hermanos, yo no puedo hacer eso. Si la denominación a nivel mundial toma una decisión contraria a lo que la iglesia cree, entonces ahí va a haber un remanente. Pero no existe, yo no he encontrado en la Biblia que hay otro remanente. La Biblia me habla la iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia militante? Los visibles, los que estamos hoy en el campo de batalla espiritual. Y esta iglesia militante va a ser zarandeada, sacudida. Y los fieles que formarán parte de los 144,000 salen de esta iglesia militante y se llama la iglesia triunfante. Pero no que van a salir a formar una nueva denominación. No, no, no. Esta es la iglesia de Dios. La profecía lo señala, la historia lo señala. Noten esto. Y la Biblia lo menciona para poder probar la base profética de una iglesia, historia, profecía y la Biblia. Entonces entendemos el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Amén. Pastor, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Aquí en Venezuela hay un grupo que se llama Repretista. Están apartados por ahí en un pueblo que se llama, en una ciudad que se llama Barquisimeto, en el campo. Ellos tienen una clínica que hacen tratamientos naturales muy buenos, por cierto. Pero ellos son independientes y no diezman. Ellos viven de lo que cosechan allá, porque el campo, los que han ido, es muy bonito, tiene agua, manantiales, ellos mismos siembran y hacen tratamiento natural, cobran carísimo el tratamiento, depende de los días que uno se vaya a estar allá
desintoxican a la gente, le hacen tratamiento y todo eso. Y bueno, son adventistas según, pero repretistas se llaman ellos. Sí, siempre tienen un líder, hermano. Sí, Restrepo, yo conozco ese grupo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque a veces hay hermanos que pueden desanimarse. No, y luego viene alguien que le habla al oído y le habla cosas y ya se desanima y se va y deja de creer en la verdad presente. Tenemos que tener claridad, tenemos que saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Recuerdan ustedes, hermanos, que estamos, todos estos temas, mi hermana Rosy, son parte de la rebelión de Datán, Coré y Abirán. Recuerden que estamos estudiando todos esos temas. ¿Acaso no se levantaban líderes en medio de Israel y decían, vámonos, ya no queremos que Moisés nos dirija? Hagámonos grupos, jefes, y vamos, regresemos a Egipto. Nosotros podemos dirigir también. Y Dios dio autoridad en la vara que se le dio a quién, a Aarón. Por eso yo pregunto, hay otro grupo que sale que le llaman la vara del pastor. Y ellos tienen una dieta aquí y acá, y ellos hablan de la segunda, de la venida invisible de Cristo, imagínense. Dicen que Cristo ya vino a la tierra y se le llama la venida invisible de Cristo, pero ¿dónde aparece eso? O sea, se inventan unas cosas. Otro grupo adventista que sale y pone una fecha cuando Cristo va a venir. O sea, tenemos que tener cuidado. Otro es el que ve las profecías de las trompetas futuristas o aplican las profecías que ya quedaron atrás para el futuro. Tenemos que tener cuidado porque la profecía del tiempo del fin es Apocalipsis 13 y Apocalipsis 13 habla sobre la imagen, sobre la adoración de la bestia, sobre la marca de la bestia, sobre el número de la bestia, sobre el ecumenismo. Hay que tener cuidado, poner los pies sobre la sana doctrina, ni desviarnos a la derecha ni a la izquierda, sino ser fieles a Dios en cuanto a estos mensajes. Bien, muchas gracias, Amén. pastor. Hermanita Ana, yo puedo hablar. sí, un momentito, mi hermanita, un momentito, hermanita Isabel. Regáleme un momentito. Primero tenemos a nuestra hermana, Belén. ajá, Josbelin. sí, Josbelin, hermanita Josbelin Meléndez. Adelante. Ya, hola, buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Quería hacer una acotación con respecto a cuando el pastor hablaba de que muchas veces como miembros de nuestra iglesia que tenemos y creemos la verdad, empezamos a escuchar otros pastores de otras denominaciones y entonces como escuchamos que están hablando acerca de la verdad, como la creemos, ay no, pero es que el hermano no tiene margen de error, él habla y esto. ¿Y por qué llamo la atención a esto? He escuchado varios hermanos que a veces están en la iglesia, estamos, por decir, en la escuela sabática, y se levantan y dicen, no, saben que porque ahorita hay una moda, yo no lo escucho, me da temor como que escuchar otros pastores, porque yo digo, si tenemos en nuestra iglesia pastores que nos están explicando la verdad, ¿por qué ir a fuentes rotas? Pero he escuchado mucho a los hermanos decir, hay un predicador evangélico que ahora está predicando acerca del sábado, que cree en los testimonios de la hermana Guay. Y pero es que ustedes deberían, miren, si ustedes lo escuchan, se da cuenta que le está hablando la verdad. Y esto. Y sabemos que Satanás, como decía el pastor, se va a aprovechar de muchas formas para hacernos engañar. Quizás escuchamos personas que están predicando, que están hablando, que están dando mensajes y están usando los testimonios y de la hermana Guay y todo eso, pero hermana, si no están viviendo los principios, si no tenemos por qué irnos a escuchar estos mensajes de otras denominaciones. En nuestra iglesia se ha hecho un trabajo grandísimo de sacar estudios, tenemos un canal de YouTube que es La Biblia Tiene Razón, allí podemos encontrar muchísimos temas y no es necesario ir a escuchar a otros predicadores de otras denominaciones, porque siempre va a haber algo de error. Siempre el Satanás va a tener un mensaje por allí sutil que nos va a hacer dudar. Entonces, esa era mi acotación, que aunque veamos que están haciendo grandes señales que tienen mucha semejanza a lo que nosotros creemos, algún error, algún mensaje sutil quiere meter Satanás a través de eso y hacernos vacilar. Entonces, aprovechemos, estos mensajes tan maravillosos y también de escudriñar por nosotros mismos y también escuchar esos mensajes que se levantan en el pueblo de Dios a través de los pastores y escucharlos y también ser como los bereanos, rectificar con la Biblia, a ver si es verdad lo que se está diciendo.
dentro de nuestra iglesia y bueno, y mantenernos firmes. Muchas gracias por estos mensajes. Amén, mi hermana, muy buena Amén. explicación. Dios te bendiga. Creo que nosotros debemos de ser cuidadosos. Recuerden cuál fue la orden que Dios le dio al pueblo de Israel. Cuidado, no vayan a dónde, a Canaán, no bajen a Egipto. Lean lo que dice Isaías 30. A ver, hermana Rosy, por favor, vamos a Isaías capítulo 30. Agarren su Biblia conmigo. Vamos a la Biblia. Tenemos que ser bien claros y dejarnos que Dios nos instruya, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 30. Hermana Rosy, léeme el primer texto bíblico. Hermano Catalin, el segundo. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Muy bien. Hay de aquellos que se apartan de Dios. Ahora, y estos que se apartan de Dios quieren escuchar cosas nuevas. ¿Y a dónde van? Ahora lee el segundo texto, mi hermano Catalin. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner en esperanza en la sombra de Egipto. Para poner Qué su tremendo. esperanza Para poner su esperanza en la sombra de sombra Egipto. de Egipto. Qué honor. Aquellos que Oh, no quieren escuchar la voz de Dios, están desanimados por alguna cosa o cualquier cosa, que se apartan para descender. Oigan, no podemos descender a Egipto, hermanos. No podemos. ¿Saben qué tenemos que hacer nosotros? ¿Se recuerdan? El caso de Apolos, predicaba un mensaje poderoso y los judíos decían, pero es que ese mensaje que predica Apolos es el mismo que predican los discípulos, y hay dos que van a hablar con Apolos, y es Priscila y Aquila. Van a hablar estos dos, Priscila, y hablan con Apolos y le dan el mensaje a Apolos, y Apolos se bautiza, conoce la verdad. Ahora yo les hago una pregunta, vayan ustedes a hablar con esta gente. Ay, qué bonito predica el hermano, vean, y como es el mensaje, y hay gente que está, otra vez el pastor Danilo lo vamos a oír, ay no, o el pastor fulano, el pastor otro allá, no, de repente aparece alguien ahí, y miren, y predica la verdad, habla del sábado, qué bonito predica, y aparentemente cuando están escuchando la verdad es agradable, pero luego viene un poquito de levadura, leuda toda la masa, y con un poquito de error, y recuerden el párrafo que escribimos, o sea, el párrafo que leímos. Quiero, mi hermana Rosy, compartir otra vez este párrafo para que quede claro, para lo que dijo nuestra hermana. No sé quién fue la hermana que habló, pero dio esa acotación muy buena. Josbelín. Mi hermana Josbelín, muchas gracias por tu acotación. Miren esto. A ver, tal vez no lo voy a poner. ¿Se mira mi hermana Male? Es autoridad divina para todo tiempo. Creo que es dos antes. Esa. Aquí está. Ajá. Vean esto. Lo vamos a colocar así para poder tenerlo claro. Sí se logra visualizar, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve. Pero no es, no, Pongámoslo no está. completo, pues. Sí, Permítame por un favor. momentito, vamos a ponerlo completo. ¿Se ve ahora? Listo, pastor, ya se ve bien. A ver, hermanos, analicen conmigo. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas. Guardan el sábado, creen en la segunda venida de Cristo, creen en los testimonios. Vean, tienen cada uno un poco de la verdad. Cada grupo tiene un poco de la verdad, pero no es la verdad presente en su totalidad. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. ¿Quiénes son sus hijos? El residuo, el remanente, que tienen toda la verdad. Y ahora dice, también les ha dado verdades. Oiga, también les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quieren comprender. ¿Está claro el testimonio? Las cosas que están selladas para ellos
el Señor las abrió ante aquellos que quieren ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada, oyendo a aquellos que están en tinieblas y en error. ¿Estamos claros con esto, hermano? ¿Se entiende lo que dice el testimonio? Ahora entendemos, como decía el texto que leyó nuestra hermana Rosy y nuestro hermano Catalin. Ay de los hijos de Israel que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado, que se apartan para descender, bajan a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Qué tremendo, hermanos. Otro texto más para entenderlo mejor. Vamos a Isaías 31. Vean cómo dice Isaías 31, hermanos. Otra vez, vean, hermanos, repite la profecía. Isaías repite al pueblo de Israel que iba a buscar consejo, ¿a dónde? A Egipto. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Qué vamos a pedir ayuda espiritual a Egipto, hermanos? A ver, ayúdenme. Mi hermano Catalin, ¿qué ayuda le voy a pedir a un pastor de otra denominación que cree en el domingo? O que es incrédulo al sábado, que es incrédulo al Espíritu Santo, o que es incrédulo a la reforma pro salud, o que no acepta los 37 principios de fe. ¿Qué ayuda le voy a pedir a estas personas? Hablando en el ámbito espiritual, no se equivoquen, hablando en el ámbito espiritual, porque si no a alguien se le arruinó su carro y va a ir a buscar el mecánico y el mecánico es dominical, es pentecostal. Ay, no, yo no voy a ir a pedir ayuda. No, hermanos. Un equilibrio, ya somos personas adultas que tenemos la lógica que nos enseñe. Aquí está hablando en lo espiritual, hermanos. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en sus caballos y en su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Qué tremendo, hermanos, lo que dice este párrafo. Así que mi hermana Rosy, perdón porque yo tenía que hacer estas aclaraciones con varios hermanos que están ahora conectados también y que daban razón de algunos puntos. Por eso tenemos esta introducción y estamos estudiando autoridad divina en todo tiempo. Claro, el tema no lo vamos a terminar hoy porque apenas nos quedamos en la introducción con estos párrafos y los vamos a dejar para el siguiente tema de la otra semana. Muy bien, pastor, muchas gracias. Pastor, muy excelente. Nuestra hermanita Isabel Núñez también tiene algo que comentarnos. Hermanita Isabel, adelante. Sí, hermano, buenos días. Hermano pastor, quería hacerle una pregunta que es como un poco inquietante para mí, no sé. Aquellas personas que, como decía una hermanita, no creen en el Espíritu Santo, esas personas siguen siendo miembros de iglesia, siguen recibiendo Santa Cena y como que sin nada. Yo leía en estos días la lección donde exhortación al deber que dice, se recibe amistosamente a las mismas personas que están introduciendo teorías falsas y conceptos falsos que confunden la mente del pueblo de Dios, que atenúan sus sensibilidades con respecto a lo que son los principios rectos. Entonces, mi pregunta es, una persona de esas que va a la iglesia solamente cuando hay congresos, cuando hay Santa Cena, pero sabemos que esas personas no van bueno, aparentemente siempre se ha visto que hablan con personitas, que quizás, como decía usted mismo, pastor, las personas que son débiles de mente, ¿sí? Y son aquellas personas que son fáciles como de convencer. Entonces, pero mi pregunta es, una persona de esas que no cree en la tercera persona, que es el Espíritu Santo, ¿puede seguir siendo miembro de iglesia tomando Santa Cena?
porque yo le hice esa pregunta. Un día yo lo vi que lo estaba haciendo y yo llamé a un pastor y le pregunté, pastor, esta persona que no cree en nuestros principios puede seguir tomando Santa Cena. Y lo que él me respondió era que mientras no se disciplinara, que mientras no se cortara, él podía seguir haciendo eso. Entonces, o sea, no quedé como conforme con esa respuesta. No sé si será, no sé. Entonces, por favor, para que me aclare eso. Sí, mi hermana, lo que te dijo el pastor está en la línea de nuestra iglesia. Recuerden ustedes, yo les hago una pregunta. ¿Se había desviado Judas de la verdad cuando recibió la Santa Cena? ¿Sí? ¿Por qué Jesús le dio la Santa Cena? Porque quien impartió la Santa Cena fue Jesús. Y él sabía. Y lo dijo, uno que come con nosotros me entregará. Y empezaron a excusarse todos. ¿Seré yo, maestro? Y el pecado de Judas es increíble. Ahora, volviendo al tema, mi hermana, para poder entender es cuando alguien suena una nota diferente a la que la iglesia está sonando a nivel mundial, tenemos que hacer un trabajo, el trabajo pastoral. El tema es que a veces los pastores nos acomodamos a decir es que si les hacemos juicio se van a ir de la iglesia y vamos a quedar poquitos, pero yo prefiero los poquitos y no el montón, ¿me entiende? Porque Dios no pide cantidad. A Dios le da lo mismo obrar con uno o con dos, con uno o con 1000. A Gedeón se le dijo, muchos son los que están contigo. Y estaban con el pueblo. Y tenían armas. Entonces, hermana, cuando estudiamos nosotros estos puntos y de repente surge una persona que comienza a predicar un mensaje diferente, hay que hacer una obra pastoral. El pastor debe de buscar a estas personas, trabajar con ellos, enseñarles la verdad, orar con ellos, ayunar con ellos. Y si ellos aceptan la verdad y se arrepienten, alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús ayuda a estas personas. Pero cuando las personas se levantan y no quieren escuchar a uno, ni a otro, ni a otro, ni a otro, entonces ya se lleva el caso a la iglesia local y la iglesia tiene que poner un alto. Póngale que yo sea miembro de la iglesia de la Tigra y la hermana Rosy me oye a mí hablar que yo estoy en contra del, que yo digo no existe Dios ni existe el Hijo, no existe Dios ni existe el Espíritu Santo, solo Jesús, porque hay un grupo adventista que se llama los Jesús solo Jesús, no el Padre, no el Espíritu Santo. Yo comienzo a ir a predicar y la hermana Rosy como directora de la iglesia se da cuenta que yo cuando predico pongo mal a la gente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la hermana Rosy? Hace una comisión, hablan conmigo. Mire, hermano, usted ya no puede predicar esos temas porque esos temas no lo cree la iglesia. Pero yo sigo y sigo. La hermana da entonces noticia a quién, al pastor de la asociación. Viene el pastor de la asociación, habla conmigo. Pero si yo sigo insistiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la escritura lo dice, hermanos. Hay un texto que yo quiero leer con ustedes y es el texto que aparece en Tito. Vamos a Tito, abran la Biblia conmigo, vayan a Tito, por favor. Para que pueda quedar claro este punto. Tito, vamos a Tito. Después de segunda de Timoteo, Tito, capítulo 1. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Qué debemos de ser? Tanto hermanos, líderes, retenedores de la palabra fiel, dice mi versión. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, como lo enseña la iglesia, no como yo lo quiero enseñar. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Siempre hay gente que va a contradecir, ¿ya? 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades,
y engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Ustedes recordarán en los días del apóstol Pablo, habían muchos que traían todavía las enseñanzas judías y querían establecerla en los nuevos conversos que eran gentiles. Y dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Se oye fuerte eso, ¿verdad, hermana Rosy? Tápele la boca. ¿Qué quiere decir? No hable. Si usted trae esa enseñanza, no la enseñe. Retenga la palabra fiel como fue enseñada por la iglesia. No hable algo contrario de lo que los apóstoles enseñaron. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice el 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, trastornan iglesias, trastornan familias, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, ahí podemos seguir viendo, pero vayamos a otro texto más porque no quiero perder el contexto de esto. Esto es muy importante. Tito 1, 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlos duramente. Para que sean sanos en ¿qué? Sanos en la fe, sanos en la doctrina. 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y estos son los que se oponen, y estos son los que se levantan, y estos son los que muchas veces se van de la iglesia. Eso es muy importante, hermanos, que lo podamos entender. Vamos a Tito capítulo 3. Vayan conmigo, por favor. Tito capítulo 3. Como dice el versículo 9, hay que tener cuidado con aquellos que no entienden. Oigan bien, hay personas que ni por más se les enseñe una y otra vez y con claras pruebas bíblicas y no quieren aceptar la verdad. Hermanos, es mejor dejarlos. Vean lo que dice el testimonio. La Biblia. Vamos a hablar sobre la Biblia. Tito capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es dura la palabra, hermanos. ¿Cuántas veces dice que hay que amonestarlo? Ahí lo leímos. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pastor, disculpe. Sí, mi hermano. Pienso que en este caso la iglesia debería de hacer una reunión, el líder de iglesia debería hacer una reunión, hablar con la persona que está en disconforme con, o sea, no hay esa disonancia en la verdad, desunidad en la verdad, que cree diferente, una cosita, una partecita, es ahí donde tiene que hablar con él, hermano, esto no es lo que creemos, y tomar una decisión, porque si va molestando 1, 3, 4, 5 veces, él va a seguir ahí con la misma. Hemos visto ejemplos de eso. Por eso se hacen trastos grandes. Y se hace, es como decir, una manzana podrida y daña todo. Entonces, usted sabe bien que esa persona que tiene esas ideas, Va a perjudicar a otros. no solamente que perjudica, pero son consistentes en eso. Son insistentes en eso. Son insistentes que lo que él cree, así es. Entonces, mejor tomar una decisión de apartarlo y listo, y ahí se termina la cosa y lo demás, y ahí se explica por qué. Y entonces ahí se aclaran las cosas. Porque si se deja, ahí se hace más daño.
Y entonces ahí se desanima, se confunde a los demás. Entonces, creo que líderes de la iglesia tienen que tomar ese asunto seriamente y no dejar tiempo, ¿verdad? Así es, mi hermano Catalín, como tú lo dices, y hay un texto. A ver, mi hermana Rosy, lee Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Por favor, léanlo. Anoten estos textos, hermanos. Romanos 16, pastor, capítulo 16, ¿verdad? Sí, y versículo 17, léalo, por favor. Oigan cómo dice aquí. Pero vea, mi hermana Rosy, lee el versículo 16 para que vea cómo había un orden en las iglesias de la comarca, de todos los alrededores. Y qué Muy bien. interesante cómo Pablo se introduce. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Qué lindo. La iglesia cristiana, la iglesia visible en ese tiempo, la iglesia primitiva, la iglesia que estaba allí. Sigue mi hermana Rosy. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oh, qué interesante, anotemos acá. Fíjense, dice aquí, fíjense, observen quién es el hermano que habla una doctrina diferente a la que hemos recibido de la iglesia. O sea, vamos a interpretar. Léeme, hermana Rosy, el 17 otra vez. Es interesante el 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bueno, hago nuevamente la acotación que mencionó nuestra hermana Yusbelín. No podemos ir nosotros a buscar gente que enseña doctrina diferente. ¿Por qué lo voy a escuchar? Y si es de la misma iglesia, fíjense quiénes son, señálelos, porque estos están mal. Estos pueden causar una división en el pueblo. Hermana Rosy, lo leemos una segunda, una tercera vez. Es muy importante repetir para que fijemos la verdad. Repite, mi hermana Rosy, por favor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahora lea el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cuántos ingenuos podemos haber en la iglesia que somos engañados fácilmente? Y nos dejamos llevar por la elocuencia o por lo bonito que hablaron y luego las consecuencias son terribles, hermanos. ¿Ya? Muchos cuestionan una cosa y otra cosa y piensan que porque un pastor hizo algo ya la iglesia está en apostasía general. Yo me puedo ir de la iglesia hoy, me puedo ir por falsas doctrinas o por lo que ustedes quieran, pero porque el pastor Danilo se va de la iglesia deja de ser la iglesia. No, hermanos, la iglesia sigue siendo la iglesia de Dios. Yo no soy la iglesia de Dios. La iglesia somos nosotros. La iglesia tiene una doctrina sana. Fíjense, dice el apóstol, en aquellos que señalan la sana doctrina, que están en contra de la sana doctrina, y que os apartéis de ellos, ¿verdad? Que así dice, apártese de ellos y no le dé el púlpito. Si usted mira que alguien está enseñando una doctrina diferente, no le dé el púlpito, no le den el púlpito, hermanos, porque usted está promoviendo el engaño. Tenemos que ser claros, hermanos. Y dice que engañan ¿a quién? A los ingenuos. Pero qué bonito el 19. Hermana Rosy, léeme el 19. Amén. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo no puedo hablar más de lo que está ahí, pero qué palabras más sabias, inspiradas por el Espíritu Santo que se le dieron al apóstol. Claro, ¿verdad, hermanos?
Si alguien se levanta en la iglesia predicando cosas malas, apártense de ellos. Opónganse a esa doctrina mala porque no es lo que nos enseñaron, dice la Escritura. Y tenemos que ser inteligentes. Lo más interesante, hermana Rosy, y hay otro. Vamos a Segunda de Juan. Oigan esto. Segunda de Juan, capítulo 1. Este texto es bien duro. Segunda de Juan, capítulo 1. Hermana Rosy, tú me ayudas a leerlo ya que tienes ahí tu Biblia. Segunda de Juan 1. Segunda de Juan 1. Y vamos a leer del versículo 9 al 11. A ver, vamos a leer del versículo 6, mi hermana, por favor. Versículo 6 en adelante, hermana Rosy. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores, Oiga eso, oigan esto, por favor. Hermana, lee. y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sin Amén. comentario. Sin comentario. Creo que está claro, ¿verdad, hermanos? Claro. Claro, hermanos. El texto son claros que me ubican en el cuerpo organizado, en esa vara de Aarón, ¿me entienden? En esa vara de poder, en la organización de Dios, en su iglesia organizada. Me ubica ahí estamos parados para poder predicar la verdad para el tiempo del fin. Hermana Rosy, hay mucho que decir, pero el tiempo ha pasado bastante y yo no quiero abusar del tiempo con mis hermanos que están reunidos por Zoom y por Facebook, pero es muy importante que nosotros podamos tener bien claro este punto, este tema, mis hermanos. Amén. Pastor, eso es un llamado al liderazgo, ¿verdad? Al liderazgo en la iglesia y a los pastores, que tienen que cumplir bien con esa responsabilidad que tienen. ¿Eh? Porque muchas veces, pastor, es porque se me va mal, porque ya y somos pocos y se me va con respecto a la cantidad de miembros, o porque está dando un poco más de ofrenda, o porque está dando la más de diezmo. Entonces lo dejamos ahí, lo pasamos por alto y no nos damos cuenta de que El daño que se está el daño va creciendo cada día más. Es un llamado a los líderes de iglesia, a los directores de iglesia, a los pastores de regiones de cada iglesia, Hey, que haga ese trabajo como tiene que ser. Si yo voy a dar un estudio bíblico para una persona que se va a bautizar, pero tengo que dar un estudio bíblico de una forma que esté convencido de la verdad. No es ahí porque le di rápido, pum, 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 rápido los estudios y con la gana de que se bautice rápido y después, bueno, me apuro para que se bautice rápido y después me apuro, después de bautizar me apuro para sacarlo rápido, ¿verdad? Entonces, para cortarlo. Entonces, es un llamado hoy día para los líderes de iglesia, para pastores, que esté consciente de eso. Si alguien vino y fue influenciado de una doctrina rara, pues hay que llamarlo y decir, hermano, ¿por qué cree esto?
He visto igual gente miembros de iglesia donde dice, mira, Cristo ya viene ahora en 2030. Ahora que es otra doctrina ahorita con eso, que viene en 2030 porque se cumplen los 6.000 años de lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero es falso eso es falso. Entonces, aunque usted le diga que nadie sabe la hora, solo el Padre, en la mente de ellos es esto. No lo sacan de ahí, no lo sacan de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es separarlo. Es separarlo con dolor del alma, pero con la vara, como usted dice, con la vara de autoridad que esté en lo correcto. Correcto. Así es, mis hermanos. Muchas Así es, gracias. mi hermana Rosy. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos y que podamos orar para que Dios pueda tener un pueblo que pueda mantenerse bajo la sana doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué le dijo? Y de la sana doctrina. Y de la sana doctrina. Exacto. Porque los que me escuchan, y si yo estoy mal en la doctrina, estoy desviando la doctrina, es una doctrina diferente a la que la iglesia tiene a nivel mundial, yo puedo ser causante de que muchos se extravíen. Y yo puedo, hermanos, por eso la responsabilidad del pastor es 10 veces más que la de un miembro. Los que tomamos el púlpito, los que tenemos un puesto de responsabilidad, mi hermana Rosy, la responsabilidad de ustedes en este programa, en Altar Familiar, que le den el tiempo a alguien que empiece a hablar en contra de la sana doctrina. En lugar de ser una bendición, este programa se convierte en una maldición para los que oyen. Por eso es muy importante que nosotros podamos pedir al Señor que podamos hablar la doctrina de Cristo, porque la doctrina no es mía, la doctrina es de Cristo. Amén. Y la iglesia de Dios se establece bajo parámetros ordenados, es decir, un orden establecido dentro de la organización. Y ahí vamos caminando hacia la tierra prometida. Dios es un Dios es un Dios de orden y tiene un pueblo que debe de respetar el orden. Y vamos caminando con la bendición del Señor. Amén. Amén, Muy amén. agradecidos, querido pastor, y que Dios nos ayude en nuestras iglesias y que ayude a nuestros hermanos que se están extraviando con doctrinas que todos seamos conscientes Hemos visto ejemplos aquí, de pastor. la verdadera Hemos doctrina visto. y que también nosotros hablemos con nuestros Sí. superiores. Si yo soy miembro normal y veo a mi hermanito que también es miembro normal, tal vez no tiene un cargo grande, pero que ahí anda desviando, pero que ahí anda diciendo, yo soñé, el Señor me mostró, porque eso ahora se está dando Está mucho. hablando ahorita. Ahora se está dando mucho que el hermanito común está diciendo, es que el Señor me mostró, el Señor me habló en un sueño, el Señor me dijo y la fecha y que yo vi que tengamos mucho cuidado con ese tipo de hermanitos y que también nosotros seamos inteligentes, que podamos hablar con nuestros líderes y nuestros líderes no ponen atención. Bueno, ahí está liderazgos, ahí hay liderazgos. Sino aquí tiene también a nuestro querido Pastor Danilo, quien siempre miércoles a miércoles nos está instruyendo en cuanto a la doctrina, a poner esos fundamentos fuertes de la fe. Gracias, pastor, porque eso es lo que sentimos en nuestro corazón miércoles a miércoles, cómo se nos habla acerca de nuestra doctrina y de nuestra fe, donde tenemos que fundamentarnos en la verdad, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Y eso es lo que escuchamos aquí miércoles a miércoles y que Dios nos ayude. Y si no, busquemos ayuda, hermanos. Y si nosotros andamos ahí con algún aire medio flojo, me gusta mucho como lo que decía el pastor Abimelech. Estás atornillando al revés, atornilla al lado correcto. Y a veces eso nos está pasando, ¿verdad? Que estamos atornillando para donde no se debe. No, Señor, ayúdenos, ayúdenos. Si por ahí ando alguna duda, algo, aclaremos, busquemos a la persona correcta para que nos aclare, hermanos, también. Y eso es parte del liderazgo, pastor. Amén. Eso es parte del liderazgo, instruir en lo correcto. Amén. Instruir. Amén. Y con toda la autoridad de estar en lo correcto, decir la verdad. Amén. Decir la verdad. Decir la verdad, y esa es la verdad. Es un llamado, como siempre recalco en eso. Es un llamado a los líderes de iglesia que tiene que tiene que tomar esto en serio y no dejar eso no dejar eso porque eso se va a hacer un problema grande.
He visto ese tipo de problemas, pastor. He visto ese tipo de problemas y iglesias que han terminado en nada. Iglesias que se han ido igual, se han destruido igual, porque no han dejado de arreglar eso a tiempo. Eso hay que arreglarlo a tiempo, Amén. no dejarlo pasar. No, Amén. si uno no lo arregla a tiempo, se destruye una iglesia. Sí, mi hermanos, tal vez para concluir, hermana Rosy, hermano Catalin, cuando un miembro comienza a hablar cosas extrañas y dice, pero ¿y no lo bautizaron pues? Es porque a veces pasamos por alto los lineamientos que tiene nuestra iglesia. Cuando se va a bautizar a alguien, tiene que tener la aprobación de la iglesia. Pero en la iglesia hay líderes que ya le dieron la doctrina a ese candidato al bautismo. Ya recibió los 37 principios de fe, ya se comprometió a poder vivir esos principios de fe, se compromete a poder formar parte de la iglesia organizada con todos sus documentos que tiene. Y vamos caminando bien. Pero en el camino resulta de que comienza a desviarse de lo que él aprendió. Entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo inmediatamente, como tú lo dices, hermano Catalin. Nosotros cuando ordenamos a alguien al ministerio, les hacemos un examen minucioso, el examen en familia, en su vida social, en profecía, en historia denominacional, para ver cómo él cree el mensaje. Porque si él tiene algo diferente, no lo podemos ordenar al ministerio. Y cuando nosotros los ordenamos al ministerio, ellos hacen un compromiso levantando su mano derecha y se comprometen a predicar lo que la iglesia enseña. Y cuando ellos predican una cosa contraria a la iglesia, entonces se le hace un juicio. Y si sigue eso, se le quita las credenciales. Y si sigue como miembro después, la iglesia local donde se reúne le puede quitar su membresía y puede dejar de ser miembro de iglesia. O sea, cuando no se hacen esos trabajos, hermano Catalin, está lo que tú mencionas. Se contamina porque ya el error ya va, la duda va, y esta gente lo que hace es confundir, como leímos los textos, ¿verdad? Qué bonito lo que dice, engañar a los ingenuos, dice el texto bíblico que leyó mi hermana Rosy. Y entonces la pérdida es mal. Y entonces el problema de quién es del pastor Danilo, porque no hizo el trabajo cuando lo tenía que hacer. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos dé de su gracia, porque realmente están pasando cosas y pasarán cosas si nosotros no estrechamos fila entre nosotros como iglesia local. Desde una iglesia local debemos de unirnos, enseñar la sana doctrina y que nadie se salga de allí. Y vamos avanzando por la fe en el Señor. Amén. Amén, Querido pastor. Gracias. Y a toda nuestra hermandad que nos ha acompañado hasta esta hora. Gracias, hermanos, por haber estado. Sabemos que todos necesitamos y por eso estamos aquí, porque necesitamos estos consejos. Que Dios nos ayude para poner nuestros principios a la ley y al testimonio, vivirlos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Gracias, como pastor. dice la hermana, que es bajo nombre Maranata, hay que reeducar. Reeducar, pastor. Sí, eso es lo que hacemos. Reeducar otra vez los miembros, reeducar todo, sí, para estar más firmes. Miércoles a miércoles, pastor, aquí usted reeducándonos. Algo muy importante, hermanos. Quiero que quede claro algo por un comentario que ponen en Facebook, que estoy viendo también. Cuando un pastor va a una iglesia y hay bautismos, y luego el pastor dice, yo voy a bautizar a esta alma porque se quiere bautizar, porque tal vez tiene influencia y la iglesia lo conoce. Pero si la iglesia local no da su autorización para bautizar al hermano, nosotros como pastores no podemos bautizar. Tiene que estar la autorización ¿de quién? De la iglesia local, quien hizo el trabajo. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque alguien dice se puede bautizar por cuello. No, nadie se bautiza por cuello. Nadie va a entrar al cielo por cuello. Nadie va a entrar al cielo por influencias. Va a entrar al cielo porque usted aceptó la doctrina de Cristo, aceptó a Jesús, aceptó caminar en este camino, tomó la cruz de Cristo y vamos hacia la tierra prometida. Pero nadie va a entrar por cuello a la iglesia ni se va a salvar por cuello. Bueno, es la expresión muchas veces. ¿Qué quiere decir eso, pastor? No entendí yo esa expresión.
que cuando se Bueno, bautiza por cuello, no entiendo. es cuando alguien se bautiza por la influencia que tiene él sobre el pastor y que no le dice nada, le deja pasar por Ah, todo. sí. Por ejemplo, yo llego a tu iglesia local y miro un ejemplo, que hermano Catalín es mi amigo y él está cometiendo lo mismo que la hermana Rosy está cometiendo. Yo llego y hago que excluyan a la hermana Rosy, pero como el hermano Catalín es mi amigo, él tiene cuello conmigo, tiene influencia. Bueno, cuando dicen tiene cuello es que tiene influencia. Ya la influencia que tiene conmigo hace que yo pues no haga nada contra él, ¿me entiendes? Entonces, por eso es lo que están mencionando ahí. Pero no, hermanos, Dios tiene una línea, no tiene preferencias por nadie. Todos vamos a ser medidos con la misma medida, tanto pastores como miembros. Y vamos caminando adelante, ¿ya? Muy importante. Muy Bueno, bien. Sí, eso es como en la política, hablar del cuello blanco, ¿verdad? Que cuando dicen son los de... sí, sí. Bueno, muy bien, ya nos quedó claro, Pastor. Muchas gracias. Gracias a toda nuestra hermandad que también han hecho sus preguntas, que también hemos visto sus comentarios, hermanos. Muchas gracias. Hermanita Consuelo, última cosita, hermanita Consuelo, pequeñita, por favor. Sí, hermana. Buenos días, mis hermanos. Pastor, una consulta. ¿Qué pasa? Bueno, siempre nos han enseñado de que para bautizarse tenemos que primeramente tener conocimiento y practicarlo los 4 principios edénicos, ¿no? Que es el matrimonio, el diezmo, el sábado y la reforma pro salud. Pero ¿qué pasa que cuando, por ejemplo, ¿no? Los líderes de la iglesia, como el director de iglesia, el tesorero y el secretario, comunican pues al pastor de que esta persona que está como candidato todavía le falta un principio, ¿no? Por ejemplo, la reforma pro salud. Y todavía este hermano sigue consumiendo alimento de origen animal, pero lo llegaron a bautizar y este hermano sigue continuando comiendo origen de animal de los animales. ¿Qué sucede en este caso, pastor? Sí, hermana, quiero entender, ¿él come carne o come los derivados de los animales, que en este caso son huevos y leche? No, Usted se está refiriendo consume, que come carne. sí, pescado, ¿no? De vez en cuando el pollo, ¿no? ¿Qué sucede? Porque a veces dice, no, pero sí lo voy a No, dejar, pero y cuando dice, lo voy a dejar, pues el pastor cree en su palabra y lo lleva al bautismo. ¿Qué sucede, pastor? no, hermana, esto está mal. Ese pastor está equivocado. Ese pastor lo que quiere es subir los miembros en su iglesia o en su distrito, en su asociación. Eso está mal. Nosotros no podemos bautizar a alguien así. Por eso se le hace una evaluación y se le dice, hermano, yo no te bautizo si tú estás practicando, o sea, estás comiendo, estás quebrantando la reforma pro salud. Es que debemos de ser consistentes en eso, hermana. Ya si él miente, porque uno no lo sabe todo, si él dice, no, hermano, yo ya tengo tiempo, ya vivo la reforma pro salud, bueno, nadie vive en su casa, pero sí está aportando sus diezmos, sí el tesorero lo da fe, viene los sábados, sí y todo, no hay problema, pero si él en su vida privada, él está quebrantando las normas de la reforma pro salud, consumiendo carnes que no se puede comer, porque para nosotros es una prueba de discipulado el que los miembros, las personas que se van a bautizar, no coman carne. No podemos bautizar a nadie si está quebrantando este principio. No se puede, mi hermano. Y este pastor no puede hacer eso. Si confía ¿cómo se llama? En la palabra del hermano, hermana, yo no lo haría, pero respeto la posición de los hermanos. Pero si él sigue practicando esto, este hermano tiene que ser llamado a la iglesia y que si no hace reforma, disciplina o si no, se excluye de la iglesia. O sea, tenemos el manual de iglesia, y tenemos que estudiar el manual de iglesia y aplicar el manual de iglesia y en cuanto a estos puntos. Amén. Gracias, pastor. Amén, amén, Amén. pastor. Muchas Es lo gracias. que hablamos, pastor. Es el problema ahí cuando hacen el liderazgo. Que Dios nos ayude, que las mismas autoridades que son más arriba puedan arreglar ese problema, porque lo dejamos en el camino. Mira, tal vez en el camino va a dejar eso, pero
Y después en el camino se hace una bola de nieve grandote y ya. Ese es el problema. Y estos con el tiempo, mi hermano, son los que claman por el pescado y por las cosas de Egipto y motivan al pueblo a que se unan y que cambien la doctrina, que cambien los principios, que se acepte a la gente comiendo carne y entonces empezamos a minar la verdad y entonces rechazamos el mensaje del juicio investigador, el mensaje del maná que está en una urna de oro dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo. O sea, negamos toda la verdad, negamos todo el mensaje. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias a toda nuestra hermandad. Muchas gracias, querido pastor, por este tema que hemos compartido, por estas aclaraciones el día de hoy. Bueno, vamos a venir en oración, querido pastor. Por favor, nos ayuda con la oración. Sí, antes de eso, hermana, perdón, hermana Rosy, porque hay puntos que me preocupan. Si es muy cierto que nadie se va a salvar por estas cosas, porque Cristo nos salvó, pero la Biblia dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La fe, una fe sin obras, no sirve. Las obras sin fe no sirven. Cristo me muestra la salvación y en Cristo yo encuentro la reconciliación para poder entrar al cielo. Por eso el mensaje de la justificación tiene dos puntos fundamentales. Está la justificación y está la santificación. Soy justo únicamente por Cristo. Soy justo, es decir, la justificación es tu derecho al cielo. No hiciste nada para salvarte, para ganar el cielo, pero la santificación es tu idoneidad para poder vivir en el cielo. Y la santificación tiene que ver con la obediencia. Si Cristo mora en mí, yo voy a obedecer por amor. Cuando la gente entiende la conjugación de la justificación y la santificación, vamos a tener iglesias triunfantes. El pastor no va a tener que amonestar a la hermana, hermana, vista bien, hermana, ¿por qué se hace esto? Hermana, ¿por qué se hace lo otro? Hermana, mire esto, mire lo otro. ¿Por qué? Porque ya Cristo la llevó a entender el mensaje. ¿Me entienden, hermanos? Se conjuga el mensaje de la justificación y la santificación. El tema, y ese es un tema que está sonando hoy, dice, no, hermana, usted no puede guardar la ley, usted no puede dejar de comer carne, usted no puede dejar ¿cómo se llama?, de usar lo que usa, porque somos pecadores. Y además de que porque somos pecadores, no se preocupe, Cristo nos perdona, viva así su vida, Cristo cuando venga va a tener misericordia de usted y usted se va a salvar. Cuidado, hermanos, eso no es así, porque entonces nos estamos yendo más a la fe y dejamos a un lado ¿a quién? Dejamos a un lado la obediencia, dejamos a un lado la santificación. La justificación y la santificación van de la mano, ¿ya? Nadie se va a salvar violando los mandamientos. Nadie se va a salvar quebrantando los principios de la iglesia. Cualquier traición hecha a la iglesia es traición hecha ¿a quién? A aquel que la compró con su preciosa sangre. Así que, hermanos, hay que tener cuidado los mensajes que escuchamos, ¿sí? Mensajes que lleven a la iglesia a la edificación, sí. Debemos de guardar la ley como Dios lo pide, ¿me entienden? Pero es que yo me voy a salvar por guardar la ley. No, hermano, yo me voy a salvar porque Cristo murió por mí. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. O sea que la obediencia es un asunto de amor, hermanos, ¿sí? Y hay que tener cuidado, porque cuando oímos la doctrina ahí de San Agustín que usted nació pecador y no puede hacer nada porque usted es pecador por naturaleza, entonces viene la liviandad y entra la liviandad y se empiezan a caer, a botar el estándar de la verdad, comienza a disminuir la verdad y, hermanos, vivimos una Babilonia y Dios no pide eso. Dios pide nuestra santificación. Seguir la paz con todos, justificación, y la santidad, santificación. Seguir la paz con todo, perdonado eres porque Cristo te perdonó. Y la santificación, la obediencia a los principios sin la cual nadie verá al Señor. Y en conjugación, o sea,
El fin de este discurso, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, justificación, y guarda sus mandamientos, santificación, porque esto es el todo del hombre, justificación y santificación, Cristo nuestra justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Gracias, pastor, por instruirnos. Y como usted dice, somos justificados por la fe, pero la fe, la justicia, tiene que ajustarnos a lo justo. Amén. Así La es. justicia tiene que ajustarnos a lo justo, porque muchas veces, ay, pero es que no veo tan mal cosa, tan mal cosa. Es como que vestirse uno con una ropa donde está, tal vez esta manga está corta, de la mano izquierda, la mano, o sea, no se ajusta a lo que tiene que. Entonces, la justicia tiene que ajustarnos a lo justo. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos. Pastor, gracias. Ya tenemos más de 2 horas y media aquí en este seminario. Yo lo veo como un seminario, pastor, y gracias, porque eso es enseñanza, eso es parte del liderazgo para reeducarnos, en otras palabras. Amén. Estuvo muy delicioso el alimento. Sí, y algunos podríamos quedarnos hasta más tiempo, ¿verdad, hermanita Sí. Angélica? Algunos podríamos ahí que quedarnos escuchando porque en realidad todos aprendemos y nos Es alienta. que eso